Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar y vamos a comenzar con el curso. Voy a compartir mi pantalla directamente. Y hoy vamos a adentrarnos a hablar acerca de los fundamentos de lógica. Precisamente hoy ya entramos a la unidad de lógica. Y vamos a hablar acerca de las conectivas básicas y las tablas de verdad, ya que nosotros habíamos estudiado acerca de mapas de Carnot, de las compuertas lógicas. Vamos a encontrar la similitud que se va teniendo con lo mismo. Entonces, es importante señalar que en el caso de, vamos a ver, permítanme un momentito, que quiero ver algo que estoy escuchando un ruidito. Ah, no, es que están ingresando sus compañeros, creo. Bueno, entonces les estaba comentando que en el desarrollo de cualquier teoría matemática, de cualquier teoría inclusive, que hacen afirmaciones en forma de oraciones. En este caso, a esas oraciones, eh, llegamos a llamarlas, a llegar inclusive a hacer afirmaciones que se van a conocer como enunciados o proposiciones. Estas son oraciones declarativas que son verdaderas o son falsas, e incluso no pueden ser ambas a la vez. Que eso es algo importante que se puede ir señalando. Entonces es por eso que cuando empezamos a hablar acerca por ejemplo, de los números binarios, ustedes notaban que había unos y ceros, porque en este caso nosotros nos estábamos refiriendo precisamente a esta situación de que podemos ser, que puede ser falsa o puede ser ambas, pero no, perdón, puede ser falsa o puede ser verdadera, pero no ambas a la vez. Entonces, aquí en las conectivas lógicas vamos a representar con letras minúsculas para representar a esas conectivas. Por ejemplo, puede ser P, puede ser Q, puede ser R, y podemos llegar hasta S, inclusive si nosotros necesitáramos, ¿verdad? Entre algunas situaciones que podemos colocar como ejemplo es que, eh, por ejemplo, la combinatoria, por ejemplo, podemos decir que P es la combinatoria perdón, vamos a quitar el es, ¿no? Para solo poner que P es la combinatoria, perdón, es un curso obligatorio para la licenciatura en la enseñanza de matemática y física. Bueno, entonces, esto, por ejemplo, podemos representarlo como una letra P. Toda esta oración que estamos señalando acá, que puede ser verdadero o puede ser falso, uno de los dos, ¿verdad? En el caso de Q, Licenciado, una consulta, solo ahí no sería ya compuesta porque ya tiene el conector lógico y fíjese que le voy a comentar, la licenciatura en la enseñanza de matemática y física es una carrera. Este I no estaría vinculando esa separación porque no estamos señalando a matemática y a física como una disciplina distinta, sino que las estamos señalando como carrera. O sea, el nombre del curso de la carrera que ustedes están estudiando es licenciatura en la enseñanza de matemática y de la matemática y la física. Entonces, por eso de que... O sea que y ya lo incluye ahí, ¿verdad? O sea, el I va incluido en el nombre de la carrera. Exactamente. O sea, no es una forma de comparar, que eso es lo que yo quiero dar a entender. No sé si me voy a explicar.
Por ejemplo, cuando yo utilizo el y en los conectivos lógicos, es por ejemplo cuando ya tengo que distribuir dos calificativos que le estoy poniendo a una persona. Por ejemplo, yo puedo decir, Juan es bueno y es inteligente. Ahí sí, pero en el caso de que nosotros estamos hablando, la combinatoria es un curso obligatorio para la siguiente carrera. Pero, pero aquí tenemos la virtud de que la carrera es de doble especialidad, por eso es de que aparece ese I. No sé si me doy a explicar. Sí, licenciado, ahí sí ya lo entendía. Muy Sí, bien. licenciado. Por ejemplo, Mitchell, vamos a escribir como otro ejemplo de una proposición, escribió lo que el viento se llevó. Y esto puede ser verdadero o falso. Y por ejemplo en R podemos colocar un ejemplo como 2 más 3 es igual a 5, que es otra forma de poder representar esto. Entonces, una letra puede tener una oración que puede ser calificada como verdadero o como falso, que eso es algo que nosotros vamos a ir entendiendo con estas situaciones. Y, por ejemplo, algo que no se podría considerar como proposición es una exclamación, por ejemplo. Si yo dijera, qué bonita tarde, eso yo no puedo, esa es una exclamación y no se puede considerar como una proposición, porque solamente estoy exclamando esa expresión. Entonces eso no se puede calificar por la misma situación que es una exclamación. Entonces, por ejemplo, también puede ser algo que no podríamos considerar como proposición, es una expresión como un mandato. Por ejemplo, si yo les digo, levántense y levanten sus manos, por ejemplo. Yo aquí no lo voy a poder calificar como verdadero y falso, porque es un mandato que yo les estoy haciendo a ustedes. Entonces, en ese caso, esto no podría figurar como una proposición porque no tiene un calificativo. Ahora, hay algunas proposiciones que nosotros las vamos a conocer como proposiciones abiertas. Voy a ponerla aquí abierta. Y las proposiciones abiertas es cuando se carece de conocimiento del sujeto de cómo se llama, de la proposición. Por ejemplo, x más 3 es igual a 10. Al no conocer al sujeto de esta proposición, se llamaría una proposición abierta. No se puede calificar, por lo tanto, si es verdadero o falso, porque no tiene ¿cómo se llama? Un valor que pueda representar el verdadero y el falso en este caso, ¿verdad? Porque ahora si yo coloco el sujeto, x es igual a 3, bueno, aquí sí puedo decir, es falso. Ahora si yo coloco x igual a 7, ahí ya puedo decir, es verdadero. Pero en el caso de que yo no sepa cuál es el valor de x, esto se quedaría como una proposición abierta. Bueno, quiero comentar de que hay... sí, Juan Antonio, por favor, ¿puede hablar? Fíjese que tengo una intriga muy fuerte acá. Fíjese que una vez llevé un curso también de proposiciones, así, en la Universidad de Galileo, ¿verdad? Y me dijeron ahí que ¿cómo se llaman? Las oraciones que son proposición solamente son aquellas que tienen conjugado el verbo ser o estar. No sé qué tan cierto es eso. Incluso me quedé con dudas ahí porque me pusieron mala, por ejemplo, cuando puse de ejemplo, mañana empezaré a trabajar. Entonces, eso no es una proposición, me dijeron, porque no lleva el verbo ser o estar. Todo lo que no lleve verbo ser o estar no es proposición. No sé. Bueno, yo le podría señalar, es que lo que pasa que hay algunas conjugaciones que se pueden tener en oración
que podría ser que esté vinculada a la palabra del conectivo lógico, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el implica. El implica, pero eso ya estaríamos hablando de conectivas básicas, de conectivas lógicas. Entonces, ahí es donde yo podría estipular. Ahora, en cuanto a el verbo estar, todo eso, podría tener una relación al momento de pensar en cuestión de que se califique si es verdadero o falso. Pues. Entonces, media vez yo no tenga una calificación de verdadero y falso, yo le podría decir, esta no sería considerada una proposición porque la proposición es un enunciado que puede ser verdadero o puede ser falso. A eso es a lo que nos referimos con proposición. No sé si respondí a su pregunta, por favor, me puede señalar. Sí, eso era como que la definición que a mí yo tengo desde el principio, ¿verdad? De que se puede calificar como verdadera o falsa, pero me Exacto. quitaron como que esa definición al restringirlo al ser o estar. Sí, como le vuelvo a repetir, tal vez el ser o estar se refería directamente a que esta situación tenga que ver con el calificativo, o sea que tal vez en oraciones donde usted mire esta situación, ahí es donde usted pueda señalar esa parte de que tenga que necesariamente tener un calificativo. Entonces, me refiero, yo más me inclinaría a que eso es lo que le trataron de señalar en cómo se llama, en la universidad, en esa capacitación que usted está comentando. Inclusive me inclino a esa situación. Pero vuelvo a señalar, media vez usted pueda calificar como verdadero o falso, eso ya sería contado como una proposición. A eso es lo... ¿Perdón? Gracias, Lick. Sí, ya. No, de nada, de nada, de nada. Ya. Bueno, vamos a avanzar. Obviamente, pues ya hemos hablado, mientras estábamos estudiando las 2 semanas anteriores, acerca de compuertas lógicas. Y esas compuertas lógicas tenían una relación en cuanto a lo que vamos a ver ahorita con los conectivos lógicos. Un conectivo lógico es cuando nosotros podemos poner un tipo de calificativos a de varios calificativos en una oración precisamente. Por ejemplo, al decir Carlos es bueno y bueno, pongamos un chapinismo y pilas. Entonces aquí hay un calificativo que se puede ir colocando. Entonces aquí, si ustedes notan los valores de verdad, podemos tener combinaciones inclusive en esto. Puede ser, porque Carlos puede ser que sea bueno y que sea pilas. Puede ser de que sea bueno, pero que no sea pilas. Puede ser de que no sea bueno, pero que sí sea pilas. Y puede ser que no sea bueno y que no sea pilas. Entonces, en este caso, ya se tiene una combinación de valores dependiendo los conectivos lógicos que se vayan teniendo. Yo voy a saber cuántas combinaciones en sus valores de verdad con colocar cuántas proposiciones tengo en esa oración o cuántos calificativos se le puede agregar en esa calificación. Entonces, por eso se va a colocar 2 a la n. En este caso, como tiene 2 calificativos, sería 2 al cuadrado, que esto sería 4. Que efectivamente podemos ver que esas son las combinaciones que precisamente se están observando al momento de señalar estos calificativos a Carlos, perdón. Entonces, los conectivos lógicos o las conectivas básicas son las siguientes. Tenemos
la conectiva que habíamos señalado como O, como I, como esta que sería el sí entonces, que este sí entonces se conoce como también como condicional o inferencial, y también tenemos la doble implicación. En este caso puede ser a ambas vías. También tenemos la negación que se puede representar así o se puede representar de esta manera. Entonces, todas las tablas de verdad van a tener diferentes tipos de conectivos que van a ir señalándonos algo que nos pueda ir beneficiando para poder entender una secuencia lógica. Bueno, vamos a ver precisamente la conectiva. En este caso es la proposición, la disyunción, que es una proposición. La proposición, permita. Disyunción. Esta proposición disyunción es cuando nosotros tenemos este término. Miren, que en otras palabras, nosotros hablamos del conectivo lógico y o. A eso es a lo que nos referimos, del o. Por ejemplo, en el caso de tener esta situación, yo puedo señalar que puedo tener dos proposiciones que se puede ser representado como P y Q. Y según lo que nosotros habíamos notado, es de que podríamos tener 4 combinaciones. Que sean 2 verdaderas y 2 falsos, una verdadera, un falso, una verdadera, un falso. Y este conectivo lógico, que es el O, va a ser verdadero cuando una de las dos proposiciones sean verdaderas. Por lo menos una de las dos sea verdadera. Entonces aquí tendríamos verdadero, aquí tendríamos verdadero, aquí tendríamos verdadero y esto sería falso. Si ustedes miran, esto tiene una similitud con lo que hablábamos nosotros la semana pasada, que era la compuerta OR. Si ustedes se recuerdan, la compuerta OR tendría una similitud de esta manera. Entonces tendríamos 2 entradas y una salida. Solo que aquí colocamos al revés los valores. Aquí iniciamos con los verdaderos, aquí iniciamos con los falsos, se podría decir de esa manera. Y estamos viendo una suma lógica en este caso, ¿verdad? Solo vamos a poner los dos últimos como unos. Vamos a ver aquí. Entonces, esta sería la parte de similitud que puede tener la compuerta OR y la proposición disyunción. También tenemos la otra proposición que vamos a ir vinculándola con ¿cómo se llama? Con lo otro, que es la proposición conjuntiva. Y la proposición conjuntiva, pues esta proposición va a tener una similitud con la parte que nosotros trabajamos con la compuerta AND. O sea, la abreviatura de la proposición conjuntiva es esta, y esto significa el I, el conectivo LI, que es el que estamos viendo acá. Carlos es bueno y pilas, ¿verdad? Entonces, al momento de tener esta proposición, nosotros vamos a tener un calificativo. El I significa que tienen que estar los dos incluidos. Eso significa que si falta uno de los dos, esto sería considerado como falso. Por ejemplo, verdadero, verdadero es verdadero. En este caso solamente aquí va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos. Y en el caso de que tengamos un falso, el resultado va a ser falso. Esto tiene relación con la compuerta AND. La compuerta AND, si ustedes se recuerdan, teníamos una compuerta de esta manera. Era recta la parte que teníamos.
Y lo que mirábamos era lo siguiente, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y esta era una multiplicación prácticamente. 0 por 0 nos daba 0, 0 por 1 nos daba 0, 1 por 0 nos daba 0 y 1 por 1 nos daba 1. Esa es una multiplicación binaria. Y es donde encontramos el conectivo o relación con el conectivo que estamos observando, el conectivo lógico y. También tenemos el sí entonces. Miremos el sí entonces, que también se conoce como condicional, la proposición condicional. Su simbología va a ser de esta manera y es el sí entonces. Entonces, vamos a tener nuestras proposiciones, que va a ser verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Ahora, aquí vamos a tener una situación y este esquema que estamos viendo ahorita, por favor, trate de captarlo de la mejor manera porque esto, inclusive más adelante vamos a ver algo que se llama reglas inferenciales, que es precisamente de esta condicional. Una situación va a inferir, va a ser condicional para esto. Entonces, cuando nosotros miramos reglas de inferencia, estamos hablando precisamente de este algoritmo que vamos a, de esta operación lógica que vamos a observar aquí. Por ejemplo, aquí vamos a tener una situación de que media vez haya un verdadero y los dos sean verdaderos, el resultado va a ser verdadero. Si yo tengo verdadero y el consecuente es falso, entonces este va a ser falso. Si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, la respuesta va a ser verdadera. Si el antecedente es falso y el consecuente es falso, entonces va a ser verdadera. Y voy a explicar esto con una parábola que siempre me ha ayudado a explicar esta proposición condicional. En la Biblia hay relatos de varias parábolas y recuerdo una parábola en específico. En un momento Jesús, hablando con sus discípulos, le decía que había un anciano que fue a hablar con sus dos hijos. En este caso le dijo a su hijo mayor que le ayudara a trabajar en la tierra. Vino el hijo mayor y le dijo, está bien papá, voy a llegar. Entonces vino el anciano, fue con su segundo hijo, con el hijo menor, y le dijo, hijo, ayúdame a trabajar la tierra. Entonces el hijo más pequeño le dijo, papá, yo no voy a ir, no, muchas gracias, no estoy interesado. Entonces dice que el papá fue a donde estaba para trabajar la tierra, y el que había dicho sí, que sí iba a llegar, no llegó. Y el que había dicho que no llegó, sí llegó. Entonces, ahí Jesús hacía la pregunta, ¿quién fue el que obró bien? A ver, ¿quién fue el que obró bien? ¿Qué dirían ustedes? El que dijo que no iba a llegar y llegó. Ah, bueno, El que llegó al final. escuchen bien. Aquí estamos viendo un ejemplo de inferencia de esta proposición condicional. Si yo estoy diciendo que voy a ir y llego, estoy haciendo lo correcto. Pero si yo estoy diciendo que voy a llegar y no llego, estoy fallando. Ahora, si yo desde el inicio, que si el antecedente, estoy diciendo que no voy a ir y voy, estoy haciendo correcto. No estoy haciendo algo que falte. Y si estoy diciendo que no voy a ir y no voy, estaría haciendo lo correcto porque simplemente se avisó que no se iba a ir. Entonces, esta sería una situación que nosotros podemos observar. A la primera proposición, en este caso a la primera calificativo, le podemos decir, se le conoce como antecedente. Y al Q, que es el otro calificativo, lo podemos conocer como consecuente.
Entonces, en la proposición condicional va a ser verdadero en todos, siempre y cuando no sea el antecedente verdadero y el consecuente falso. Porque aquí es donde tendría la falla. Ajá, yo creo que sí, esa es la parábola hija del obediente, no recuerdo muy bien. Sí. Bueno, entonces, pero podemos ver precisamente ese conectivo específicamente ya en acción. Aquí tendríamos la forma en que nosotros podemos ir calificando. La otra proposición es la bicondicional. En la bicondicional significa que ambas van a ser condicionantes para los dos. Entonces, aquí se va a hacer el comentario de sí y solo sí, que ese sería el conectivo que nosotros tendríamos en una oración. Entonces, quiero comentar que este conectivo va a ser verdadero. Sí, hay dos personas que levantaron la mano. Vamos a ver. Juan, Antonio y Pedro. Sí, por favor, pueden hablar. Buenas tardes, sí. Sí, con una duda en la proposición de la condicional. No sé si solo estamos haciendo analogía con las compuertas lógicas o si tienen una estrecha relación entre sí con las proposiciones lógicas. Es que lo que pasa es que mire, ¿quién fue el que habló ahorita? Pedro. Pedro. Realmente cuando nosotros hablamos de lógica, estamos hablando de un patrón conductual, inclusive en la tecnología. Entonces, al momento que nosotros estuvimos hablando las semanas pasadas acerca de sistemas tecnológicos, vamos a ver reflejado ese comportamiento lógico y es como las computadoras van asimilando esos conceptos. Por ejemplo, ahorita se está hablando mucho de la inteligencia artificial y esta inteligencia artificial va tomando conductas acerca de esta lógica y sí, tiene una estrecha relación. Inclusive, para serles sincero, también tiene relación con la teoría de conjuntos, esto que estamos viendo ahorita. También tiene relación, inclusive si nos da tiempo, vamos a ver la relación que tienen ambas. Pero sí, precisamente con todo lo que es el álgebra booleana, que ya estamos hablando de una matemática tecnológica, podríamos decirlo así, ahí es donde se puede ver la aplicación de la lógica. No sé si respondí a su pregunta. Sí, solo una duda más. ¿Cuál sería la compuerta lógica de la condicional entonces? Ah, muy bien. Ahorita iba a mencionar, precisamente cuando terminara esta, eh, esta parte, yo voy a mencionar tanto la bicondicional y la bicondicional, porque de esa no tuvimos un ejemplo de las compuertas. En el caso de aquí, ese va a ser verdadero cuando los dos sean iguales. Por ejemplo, o los dos son verdaderos o los dos son falsos. Ahora, cuando son diferentes, a esto es lo que nosotros consideramos como falso. Y esto, como les vuelvo a repetir, eh, tiene una relación. Vamos a poner acerca de un ejemplo en particular. Si nosotros le decimos a los estudiantes, ustedes ganaron el grado, sí y solo sí, ganan todos sus cursos. Entonces, ahí estamos diciendo el P y sí, solo sí, ganan todos los cursos. Entonces, es donde nosotros tenemos la relación que podemos ir observando acá. En el caso de aquí, yo estaría diciendo,
¿Será que un alumno gana el grado si ganó todos sus cursos? Eso es verdadero. Pero ¿será que un alumno puede ganar el grado si pierde algún curso? Eso es falso. ¿Será que un alumno pierde el grado si ganó todos los cursos? Eso es falso. ¿Y será que un alumno pierde el grado si perdió cursos? Eso es verdadero. Entonces aquí es donde nosotros podemos precisamente observar las relaciones que se van teniendo precisamente con estos conectivos. No sé si hay alguna duda que puedan expresar en este momento. Antes de proseguir. Solo una curiosidad con alguna operación entre conjuntos en la que podemos relacionar la bicondicional. Una operación entre conjuntos que podría señalar la bicondición. El sí, solo sí, se me está atrasando la lengua. Bueno, hay una operación que señala a la bicondicional. A ver, miremos pues. Si yo señalo, miremos desde el inicio en esto. Si yo señalo la proposición de disyunción, ¿cuál creen ustedes que sería la operación en conjuntos que se vería esta relación? A ver, ¿cuál creen ustedes que podría ser? La unión. La unión. Ahí es donde tenemos la primera relación. En el caso de esta, de la conjuntiva. La intersección. La intersección, exactamente. La proposición condicional. Sería la diferencia. La diferencia. Entonces, la bicondicional, ¿cuál podría ser? La diferencia simétrica. Exactamente. Ahí está la situación donde nosotros podemos observar esa proposición, la diferencia simétrica. Entonces, es ahí, no sé si queda claro, joven, por favor, si me puede confirmar. Ahí estamos, gracias, Rick. Muy amable. No, de nada, de nada. Y les iba a comentar de que en el caso de las proposiciones que se van teniendo como condicionales y no condicionales en las compuertas lógicas, sí hay algunas compuertas que se podrían observar en tal caso. En la condicional que nosotros podemos ver en compuertas tendría que ser escrito con unión acerca de otras proposiciones. Entonces, es ahí donde nosotros utilizamos esa parte, donde se hace un mapa donde se pueda unir con otras condiciones. O sea, no tenemos en sí una compuerta que pueda señalar a la condicional y a la doble condicional, sino que sería una combinación de las compuertas anteriores. Entonces, no habría una compuerta que podría decirse como la NOT, como la AND, como la OR, que podría señalar esta situación. Lo que sí hay, ya que alguien preguntó acerca de esto, está la compuerta NAND y la NOR. La NAND es escrita de esta manera, con un circulito que tiene al final. Y la NOR es igual a la OR, solamente que tiene un circulito aquí al final. Entonces, a esto se le llama una multiplicación negada. Así es como se le llama. Y a esto una suma negada. Entonces, miremos cómo sería el comportamiento entre ambas. Por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bueno, como esta es una multiplicación, 0 por 0 me da 0. Y como hay una negación, sería 1. 0 por 1 es 0.
Ya, como hay negación, se vuelve 1 igual acá y aquí sería 0. Ahora esta es una suma negada. 0 más 0 es 0, pero hay una negación, es 1. Y los demás serían ceros. Que estas son otras compuertas que se habían señalado, pero son compuertas negadas. Ahora, en el caso de la condicional y bicondicional, habría que hacerse una combinación entre ellas para poder, de las compuertas, para poder señalar una tabla que se pueda ver como estas. Bueno, vamos a continuar. Está la proposición negación, que se puede representar de esta manera o de esta manera. Cualquiera de las dos es correcta. Sí, y en este caso, como si yo tengo un calificativo, entonces voy a tener 2 a la 1 de combinaciones de valores de verdad. Puede ser que sea verdadero y falso. La negación de verdadero es falso y la negación de falso es verdadera. Que esas serían prácticamente las condiciones que nosotros tendríamos para poder trabajar esta situación. Ahora, en tablas de verdad, yo sé que ustedes ya han trabajado esto con sus estudiantes, pero se va a enseñar a trabajar una tabla de verdad de una manera que pueda ser un poco menos procedimental. Por ejemplo, si yo les dijera P y Q y R implica a Q y R. Va. Ustedes, cuando ustedes explicaban las tablas de verdad, tenían que hacer una columna para P, una columna para Q, una columna para R, y así se iban haciendo las conexiones por aparte. Entonces, yo les voy a enseñar otra forma de poder trabajar las tablas de verdad de una forma sin utilizar menos procedimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es alargar esta situación. ¿Cuál es la primera letra en el abecedario? ¿P, Q o R? EQR. P. Q. P. P. Va. Entonces, primero miremos cuántos calificativos tendríamos aquí. B, Q y Dos a R. la- Serían 8. Serían 8. Entonces, vamos a comenzar haciendo eso. Como la primera letra es P, Q, P, R, S, T, P. vamos a tener 8 combinaciones que van a ser 4 verdaderos y 4 falsos. La siguiente letra que le sigue después de P sería el Q. Y como aquí tengo 4 verdaderos y 4 falsos, aquí voy a tener 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Bueno, entonces miremos, aquí hay otra Q, entonces vamos a poner la misma situación acá. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Híjole, no. ¿Sí? Ah, perdón, escuché a alguien hablar. Bueno, ahora, en el caso de la siguiente letra, que es R, tendríamos, si estos son 2 verdaderos, 2 falsos, aquí tendría verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Pero aquí también está la R. Miren, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces vamos a trabajar estos conectivos y pongan mucha atención cómo vamos a trabajar estos conectivos. Yo voy a utilizar colores acá para que ustedes vayan observando. ¿Qué conectivo lógico es este? Y ¿Y cuándo es verdadero el I? cuando las dos son verdaderas. Cuando las dos son verdaderos. Entonces aquí hay 2 verdaderos, este va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, Verdadero, falso, verdadero, falso, 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 falso y falso. falso, falso. Va. Ahora, ¿qué conectivo lógico tengo aquí otra vez? El I. El ¿Y cuándo I. va a ser verdadero el I? Cuando los dos sean verdaderos. Pero Cuando noten los lo dos. siguiente. Miren, voy a cambiar esto de lugar porque voy a trabajar este extremo con este extremo. Vamos a trabajar estos dos que están en azul. Vamos a colocarlo Todo con este color rojo. con este. Ajá. Ahora miremos. Verdadero con verdadero es verdadero. Verdadero. Verdadero con falso es Es falso. falso. Aquí es falso, 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 ujú, falso, y falso. falso y falso. Ajá. Ahora miremos. Aquí tenemos un conectivo.
¿Y Ya qué sé, conectivo y. es? Nuevamente el y. El I. Entonces va a ser verdadero cuando los dos sean falso, verdaderos. falso, Entonces voy a falso, colocar aquí con verdadero, color rojo para falso, que así nos falso, trabajemos ya al final con falso. esto. Va a ser verdadero, Ujú. falso, 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 verdadero, falso, falso, falso. Falso, correcto. Ahora, en este que tenemos la Entonces, condicional, en vamos a estos trabajar dos. con estos que tenemos en rojo, pero yo lo voy a colocar con color verde. Espero que lo Ujú. puedan ver, si no me avisan, por favor. ¿Cuándo es verdadero el conectivo sí entonces? A ver, alguien que me pueda decir. La primera es verdadera y la segunda es falsa. Vamos Es a, falso. vamos a Cuando utilizar otra terminología. No vamos a hablar de la primera y la Mm. segunda. Vamos a ver cuando el Cuando el antecedente antecedente es verdadero, es verdadero, el consecuente es falso. pero esa va a ser la única excepción, que va a ser falso, porque Que las va a demás ser van a ser falso. verdaderas. Todas son verdaderas. Ujú. Entonces, verdadera, es verdadera. Vamos a ver, que no me salió la letra aquí. Va a ser verdadera. Verdadero, verdadero, Falso es verdadero. verdadero, Media vez el antecedente verdadero, sea falso, si ustedes se verdadero, dan cuenta, todos van a ser verdadero, verdaderos. Noten lo siguiente. verdadero, En verdadero. la condicional, media vez el antecedente sea falso, va a ser verdadero. Donde tenemos que observar Ujú, si, ujú. si hay una excepción, es cuando el antecedente es verdadero. Porque si el Ujú. antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ahí es la única excepción que sea verdadero. Entonces, aquí, todos son verdaderos. ¿Y cómo se le llama cuando todos son verdaderos? A ver. Se le va a llamar Tautología. tautología. Cuando todos sean falsos, se le va a llamar contradicción. Y cuando tengamos una combinación de verdaderos y falsos, se le va a llamar contingencia. ¿Estamos claros todos con ello? Sí. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Creo que alguien escribió, permítanme. Vamos a ver. Hay micrófonos abiertos. Si pueden apagar, dicen por favor. Si pueden apagar micrófonos que estén abiertos, les agradeceré. Así Licenciado, escuchan. con esto nos hace más pequeña la tabla de verdad, literalmente, nos quita un montón de procedimientos. Eso es lo que les digo. Con esta forma nosotros estamos resumiendo procesos. Llegamos a un resultado como que si hubiéramos hecho toda la tabla, solamente que de una forma más reducida. ¿Estamos de acuerdo? Creo que esto, sí, estoy de acuerdo, solo que esto, al colocarse así a los chicos, yo intenté, pero se les volvió un relajo. Sí, Sí. sí, mire, yo les sugeriría que ya después de una práctica que ellos hayan tenido, que aprendan el procedimiento largo. Yo les sugeriría ya cuando ellos han captado las tablas de verdad, usted ya puede utilizar este proceso para que ellos miren la simplificación, pero media vez ellos hayan comprendido bien todo el proceso. Sí, ajá, lo que pasa es que como por lo regular, la mayoría de colegios utilizan ese libro de Santillana. Sí. Y Santillana solo así les trae eso, cómo les ha costado, pero igual hay que explicarles con las tablitas normales, ¿verdad? Exactamente. Miren, yo no había colocado estos corchetes que estaban aquí, me disculpo por eso. Sí, lamentablemente, pues hay libros que ya vienen empaquetado una forma de procedimientos. Pero recuérdense que ustedes al momento de ser docentes, ustedes tienen libertad de cátedra y pueden hacer para lo que convenga para facilitar el aprendizaje, ¿verdad? Entonces esa sería la situación. Ahora miremos, pues vamos a hacer algunos ejercicios a esto que les voy a enseñar ahorita. Al momento en que nosotros ponemos palabras, a eso se le llama proposición primitiva. Por ejemplo, yo les puedo colocar sean S, T y U las siguientes proposiciones primitivas. Por ejemplo, podemos decir que S es Felipe
y sale a dar un paseo. También tenemos AT, que podría ser la luna brilla o está brillando. Mejor vamos a poner el está. La luna está brillando. Más que todo por tener en consecuencia lo que había comentado su compañero al inicio, el estar, ¿verdad? Eso ayuda a poder tener un calificativo precisamente. Mire, pero por ejemplo, el AS no lleva el estar, tal vez lleva el estar en la situación de la acción porque está dando un paseo, ¿verdad? La U, podríamos decir, está nevando. Bueno, algo que podría ser interesante en este caso es que nosotros le pongamos al estudiante a través de una simbología, decirle al estudiante, bueno, yo quiero que usted me pueda escribir esta simbología en una traducción con las proposiciones compuestas simbólicas que se le dio. Aquí lo que podríamos observar es que aquí ya tenemos un conjunto, pero se está negando esa expresión al final. Entonces lo que podríamos señalar acá, que es no ocurre. Y falta un paréntesis ahí. Que Felipe ¿qué? Salga a dar un paseo. ¿Qué más podríamos agregar? Sí y solo sí. Si es, solo sí está nevando. Ajá. O la luna está brillando. O la luna está brillando, exactamente. Entonces, aquí estamos dándole un sentido para que el estudiante pueda ir considerando su parte lógica. A ver, ¿alguien levantó la mano? Por favor, ¿puede hablar? Sí, licenciado, disculpe. Acá, si me piden hacer la tabla de verdad, pues por los signos de agrupación, yo entiendo que primero tengo que hacer la disyunción y luego la doble implicación y luego negarlo. Pero Ajá. si no nos diera ese enunciado así, ya escrito en forma de lógica, sino solo nos lo diera escrito así, verbalmente, no ocurre que Felipe salga a dar un paseo, sí, solo sí, si está nevando o la luna está brillando. Si me lo dieran solo así y me pidieran la tabla de verdad y yo hago primero el conectivo sí, solo sí, y de último hago el conectivo, primero la implicación y luego hago la disyunción, voy a obtener un resultado diferente en la tabla de verdad, ¿o no? Sí, lo que pasa es que, bueno, es obvio que si usted no tiene un orden jerárquico, no vaya a funcionar. En este caso, usted tiene claro que primero se tiene que trabajar el conectivo lógico O. Y ya después con la respuesta del O, ya puede hacer una doble condicional con el S. Y al final, negar esta proposición. Ya. Entonces, si me lo dan así escrito, es bastante probable de que no obtenga el resultado correcto el alumno. Sí, lo que sucede es de que en el momento que yo estoy diciendo, no ocurre que, es como que yo hiciera esto, mire. No ocurre que, y esta sería la parte de adentro. Ajá. No sé si me doy a entender. Sí, el no ocurre creo que sí está claro, pero bueno. Ah, usted señala en esta parte de si está nevando o la luna está brillando. O sea, si está escrito así, yo creo que el alumno... puede ocasionar un problema de aprendizaje. Bueno, mire,
Sí, creo que algo que se podría hacer, sí y solo sí, agregar un paréntesis acá ¿cómo se llama? Para que no haya ninguna complejidad. Podría añadir un paréntesis para que así no tenga esa confusión en el estudiante. Tiene razón. Ok, gracias, licenciado. De nada, con gusto. Ahora vamos a pensarlo al revés. Yo voy a dar la oración con todos estos términos. Tal vez si alguien me hace favor de tomar captura a las proposiciones primitivas y mandarla al grupo, y así voy a escribir yo la condición para que la escriban en forma simbólica. Voy a ver si me queda espacio aquí para hacerlo de una vez acá. Permítame. Vamos a ver. Vamos a ver el colocar. Si está nevando. Si está nevando. Y la luna no está brillando. Entonces, Felipe no saldrá a dar un paseo. Tal vez algo aquí fíjense que le quiero comentar a la compañera que habló, que algo que se utiliza también para señalar la división es los comas, ¿verdad? Que ayuda a entender que esa sería una parte de separación, pero lo voy a colocar así para que lo miremos como alumno. A ver, ¿cómo podríamos escribir esta expresión en forma simbólica? Tendría que colocar primero en un paréntesis, sería la proposición U, conjunción la negación de T. Ajá. Y después sería el implicación, la negación de S. No sé si estaría así. Exactamente. Ahí estamos. Muy bien. Excelente. Entonces, ahí estamos observando ya una relación que se puede tener en cuanto a utilizar una terminología adecuada y así pues llegar a esta parte condicional. Entonces, no sé si hay dudas, por favor pueden ir preguntando en este momento. ¿Hay alguna duda? ¿Perdón? Sí, continúen. No hay dudas. Perfecto. Bueno, ya estamos viendo opciones que nosotros podemos ir colocándole a los estudiantes de tal manera que ellos puedan ir entendiendo estas situaciones. Entonces, yo quisiera que por medio del proceso algorítmico que se les enseñó para reducir procedimientos, ustedes puedan hacer la siguiente tabla de verdad. Y con lo anterior, por favor, les voy aparte de hacer la tabla de verdad, les voy a pedir que dos cositas. Primero, que encontremos la tabla de verdad. Y segundo, que escribamos según esta citación, solo que vamos a cambiar acá mejor la letra. Vamos a llamar a P como S, a T como Q y a U como R. Entonces quiero que escriban una oración que pueda relacionar estos aspectos. Entonces voy a poner pausa a la grabación y así ustedes puedan
¿cómo se llama? Continuar con el, permítame, vamos a ver. Solo permítame un momentito. Le voy a pedir un momentito. Bueno, como estábamos observando, ya sus compañeros dieron a conocer que esta era una tautología y uno de ellos escribió la interpretación simbólica de esta expresión. Ahora, ahorita vamos a hablar acerca de las equivalencias. De las equivalencias, de la equivalencia lógica. Y este tema es muy importante porque aquí vamos a hablar acerca de leyes lógicas. Aquí vamos a hablar acerca de esto. Entonces, bueno, en todas las áreas de matemática necesitamos saber cuándo las entidades que estudiamos son iguales o esencialmente las mismas. Por ejemplo, en aritmética y en álgebra, sabemos que dos números reales que son distintos de cero son iguales cuando tienen la misma magnitud y signo algebraico. Por lo tanto, para dos números que son reales cualesquiera, que podemos llamarlo como X y Y, distintos de cero, tenemos que X es igual a Y. Sí, tenemos que el valor absoluto de X es equivalente al valor absoluto de Y. Y también que al multiplicar X por Y, nos va a dar un valor que es mayor que 0. Note que lo que dijimos anteriormente, que estos números que estamos señalando acá son distintos de 0, para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo llamo a X que vale 3, entonces por una equivalencia lógica, Y valdría 3. Entonces aquí 3 es igual a 3 y 3 por 3 es mayor que 0, porque nos daría que 9 es mayor que 0. Entonces esa sería una forma de poder señalar estas equivalencias que estoy diciendo. También podemos decirlo de forma viceversa. Entonces podemos decir, si X es igual a Y, entonces el valor absoluto de X va a ser equivalente al valor absoluto de Y y que X por Y es mayor que 0. Entonces podemos verlo de esta manera para que podamos entender la razón de la equivalencia. Ahora, cuando analizamos triángulos en geometría, también surge el concepto de congruencia. Aquí vamos a hablar acerca, por ejemplo, si yo tengo un triángulo, solo voy a tomar aquí este triángulo. Si yo tengo un triángulo que tiene vértices ABC, van a ser congruentes. Aquí utilizaríamos la palabra congruente cuando tenemos las mismas longitudes, que eso es importante señalar. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos llamar a este como D, E y F. Entonces, nosotros estaríamos diciendo que el triángulo ABC y el triángulo DEF son congruentes si sus longitudes son equivalentes, son iguales, pues iguales en el caso de tamaño. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos decir que la longitud que tenemos en A y B es igual a la magnitud que tenemos en D y F. La magnitud de distancia que tenemos, o la longitud que tenemos en A y C, es de la misma medida de D y F. Entonces ahí estamos observando y que B y C, la longitud que tenemos acá, es igual a la longitud que tenemos en E y F. Entonces, si se cumplen estas tres condiciones,
El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Vuelvo a señalar que el segmento AB sea igual al segmento DE. Que el segmento AC sea igual al segmento DF. Y que el segmento BC sea igual al segmento EF. Entonces, ahí es donde yo digo estas expresiones, estos dos triángulos son congruentes. Bueno, nuestro estudio de lógica se conoce como, se va a conocer con frecuencia como el álgebra de proposiciones. Esto va a ser una oposición al álgebra de los números reales. Aquí utilizaremos las tablas de verdad en los enunciados o proposiciones para que desarrollemos conceptos o ideas en cuanto a dos entidades que son esencialmente lo mismo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden ayudar acá para que ustedes puedan observar esta situación. Por ejemplo, yo podría decir que la negación de P y OQ es equivalente a la proposición que tenemos acá de P, entonces Q. Miremos cómo podríamos observar si son equivalentes esta parte. Podemos observar, en el caso de aquí, sería verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí sería verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cuál sería la negación de P? Si este es verdadero, verdadero, falso, falso, entonces su negación va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Trabajemos con estos dos que están aquí, estos dos que están con color rojo, con un conectivo lógico O. Falso, verdadero, nos va a dar verdadero. Falso, falso, nos va a dar falso. Verdadero, verdadero, nos va a dar verdadero. Y verdadero, falso, nos va a dar verdadero. Ahora miremos en la condición, en la condicional. Tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, aquí estamos observando, la condicional va a ser verdadero siempre y cuando no se tenga el verdadero de antecedente y el consecuente de falso. Ahí va a ser la única excepción. Observemos que estos dos resultados son equivalentes. Entonces, aquí es donde vendría la pregunta que estaba comentando su compañero. Su compañero me decía, ¿y cómo podemos hacer una compuerta lógica condicional? Ah, bueno, podemos hacer una compuerta lógica condicional cuando hagamos la negación de P, o sea, que invirtamos el conectivo, o podríamos verlo de esta manera. Esta sería una condicional en el caso que nosotros estemos viendo acá. O sea, vamos a tener una mezcla. Esta sería una condicional. Para el compañero que había preguntado acerca de esto. ¿Estamos claros con esto? No sé si clarifiqué la duda. ¿Podría repetir nuevamente? Disculpe. Ya, mire pues, es que uno de sus compañeros había dicho, ¿cómo podríamos representar la proposición condicional en una tabla de verdad? Entonces aquí estamos viendo a través de esta ley lógica, podemos ver cómo es una tabla de verdad aplicando el conocimiento de condicional. Solamente que tendríamos que utilizar otra compuerta para hacer eso. Y esa compuerta que vamos a utilizar es la NOT con la OR. Porque si ustedes se dan cuenta, esto que nos quedó aquí es equivalente a esto. No sé si quedó claro. Sí, ahora, solo para aclarar algo. Con las proposiciones, haciendo lo que hicimos ahorita, podemos crear compuertas lógicas las que queramos. Sí, efectivamente. Por ejemplo, ¿cómo haríamos para señalar
o para hacer una compuerta lógica para, ¿qué les podría decir? Para una doble condicional. Vamos a pensar en eso. Recordemos, la doble condicional es verdadero siempre y cuando tengamos que los dos sean iguales. Entonces aquí vamos a poder observar el conectivo para hacer una doble condicional. P implica Q y Q implica a P. Esto que tenemos aquí, vamos a quitarlo, va a ser equivalente a lo que nosotros tenemos acá. Vamos a observar. Vamos a trabajarlo por tablas de verdad. Entonces aquí sería verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí sería verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí sería verdadero, verdadero, falso, falso. Bueno, ¿cuándo es, cuándo sería prácticamente verdadero en la condicional? A ver, ¿alguien que se recuerde? Cuando las dos proposiciones son verdaderas, es verdadero. Cuando las dos son falsas, también es verdadero. No, la condicional, digo. Ah, condicional. El antecedente es verdadero, el consecuente Cuando es el falso. antecedente es verdadero, el consecuente es falso. Es verdadero. Bueno, ahí estamos diciendo un error. La condicional es verdadero en todo, siempre y cuando no se tenga el antecedente verdadero y el consecuente falso, porque ahí es falso. Ustedes están diciendo que al revés, que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ahí va a ser verdadero. Así es como se está escuchando. Entonces hay que tener cuidado con como lo estamos mencionando. Va a ser verdadero en todo, excepto cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora miremos acá. ¿Cómo sería aquí? Verdadero. ¿Y acá? Falso. Verdadero. Verdadero. Ah, no. En la tercera sería falsa ya. Aquí sí sería falso. Verdadero. Verdadero. En la primera, en la de P, entonces Q puso falso. Ay, tiene razón. No sé por qué puse falso, pero es verdadero. Sí, tiene razón. Va, ahora miremos, pues. Aquí, ¿qué conectivo lógico tenemos acá? Y con I. ¿Y cuándo es verdadero el I? Cuando las dos son verdaderas. Ah, bueno, aquí son verdaderas las dos. Vamos a colocarlo con otro color. Vamos a colocar azul. Aquí son verdaderas las dos. Aquí es falso. Falso y verdadero. Ahora, nuevamente nos encontramos con que esto es equivalente a lo que nosotros estamos conociendo aquí. Bueno, entonces si ya tenemos esa parte cognitiva, yo quisiera que ustedes me dijeran cómo podríamos construir una tabla, una compuerta lógica que exprese esto. Vamos a necesitar obviamente un mapa de Carnot, ¿verdad? Pero quiero que ustedes traten de pensar cómo poder hacer aquí. Voy a dar 2 minutos para que lo piensen y yo lo voy a colocar después. Pero quiero que ustedes lo intenten primero. Solo voy a detener un momentito la grabación. Permítanme un momentito. Bueno, ya uno de sus compañeros pudo hacer el mapa que queda para la condicional. En este caso yo coloqué, como ya sabemos cuál es la condicional, aquí tenemos la escritura de la condicional, entonces podríamos trabajarlo de la siguiente manera. Ya que tenemos las entradas P y Q, podemos colocar aquí P y Q. Entonces, para que sea condicional P con Q, tendríamos que colocar aquí una NOT. Para que sea condicional aquí P con Q. Pero recordemos que también tenemos
y Q con P. Q condicional con P. Entonces, vamos a tener que utilizar otra OR para que podamos hacerlo aquí. Y aquí, jalamos con un nodo para este. Y de aquí jalamos un nodo con una NOT para el otro. Ahora, estos como están conectados con un conectivo lógico AND, entonces ya hacemos la salida para este conectivo. Entonces, esta sería la conexión de el conectivo lógico sí y solo sí, o la doble implicación como ustedes lo quisieran ver. No sé si hay alguna duda, pueden preguntar en este momento, por favor. Licenciado, disculpe, ¿me lo puede explicarlo desde el principio para que lo termine de comprender al mapita? Bueno, mire, ¿sí me comprendió esta de la implicación? ¿Me podría explicar desde ahí, licenciado? Que si no me perdí en esa parte. Es que una compuerta para la bicondicional no hay, ni tampoco para la bicondicional. Pero eso que no haya, no significa que yo no la pueda escribir. Entonces, yo les estaba comentando que, por ejemplo, estas expresiones son equivalentes y estamos observando que son equivalentes porque nos dio el mismo resultado. Por lo tanto, yo puedo decir que aquí hay una equivalencia lógica. Bueno, si hay una equivalencia lógica con el sí, entonces significa que yo puedo escribir esto en un mapa para poder encontrar la relación que se tiene con esta escritura que tenemos acá. Entonces, como aquí tengo la negación de P, este sería P y este sería Q, la negación de P o Q, recuerden que el conectivo para el O es una OR, entonces este sería el conectivo que nosotros tendríamos para poder representar P implica Q. Ahora, como la doble condicional, estaríamos hablando de que P implica Q y de que Q implica P, entonces tenemos que hacer dos veces esto. Pero en una negamos P, y en la otra negamos Q. Y como el conectivo lógico aquí es I, entonces yo lo uní con una AND para poder tener el mismo resultado. Entonces aquí ya podemos observar que esta sería la compuerta lógica para el conectivo sí, solo sí. Esa sería la forma en que nosotros podríamos observar la similitud que se tiene entre la parte de la lógica y las compuertas y el álgebra booleana que estuvimos trabajando la semana pasada. Sí, Joval, puede preguntar. Profe, eso se podría decir que la conjunción, la disyunción, la negación y la disyunciones exclusivas son como las fundamentales o podríamos señalar que esas son como las fundamentales y las otras podrían ser como un constructo de las otras, podríamos decirles. Esas, digamos, esas ya no sé cómo decirle, no se podría como redundar y llegar a una de esas tres a partir de las mismas compuertas, ¿no? Sí, es lo que hicimos, prácticamente lo que hicimos. Si usted puede observar aquí es lo que hicimos. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Puede encender su micrófono? Licenciado. Sí. Fíjese que solo tengo duda aquí, ya comprendí de la P, pero aquí Q también la negó. Pero en la otra compuerta. Ah, en la otra. Sí, aquí, ajá. Aquí no está negado, pero aquí ahí sí. No. Ahí, pero ¿por qué ahí la negó? Ah, porque mire, pues, es que aquí tengo, en esta parte que voy a señalarle le voy a señalar con un cuadrito, cuadradito, un rectángulo. Esto que tengo aquí. Esa es la... P implica Q. Ajá, sí. Ya le comprendí ahí. Y acá, Q implica P. Ah, ya, sí, tiene razón. Sí, es lo contrario, sí, tiene razón. Ya. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra duda que haya salido. Sí, yo tengo una pregunta, licenciado. Dígame. ¿Se niega a Q? ¿Da lo mismo que se ponga en la parte superior o inferior?
En la entrada de la compuerta. Que se niega Q, dice usted. Ajá. Ajá, ¿qué? Aquí tengo el nodo de Q. Ahí va. Entonces usted lo puso en la parte baja. Da lo mismo que también lo hubiese puesto en la parte superior. Ah, sí, sí, no, no hay problema. Ahí no hay Bueno. problema. Gracias, esa era mi pregunta. No se preocupe. No sé si hay alguna otra duda. Licenciado, disculpe una pregunta. Dígame. Esta que acabamos de hacer, ¿no sería también equivalente a negar la XOR? ¿Es equivalente a negar? La XOR. Ah, la XOR. Sí. Bueno, mire, pues, es que aquí es distinto porque, bueno, miremos, es que lo que pasa que, fíjense que tuve que formatear mi computadora y se borró el archivo que tenía la semana pasada. Vamos a observar, por ejemplo, yo la mandé, vamos a ver, yo mandé el PDF por acá. Vamos a ver si alguien, aquí está. Solo voy a abrir el archivo para que así usted lo pueda observar. Lo que sucede es que la XOR es una O exclusiva. Eso es muy diferente a la condicional y bicondicional. Es una O exclusiva. Entonces, solo permítame que abra la página. Que ya se tardó, pues. Ya abrió. Va, miremos, pues. Aquí podemos observar, solo que, aquí podemos observar que esto era lo que trabajamos las semanas anteriores, ¿verdad? Vamos a ver, por aquí está la compuerta XOR. Creo que por acá. Aquí está, la XOR. Esto es lo contrario de la condicional, de la doble condicional. Porque la doble condicional va a ser verdadera cuando los dos sean iguales. Entonces una XOR es la negación de una doble bicondicional. Ahí sí estaríamos hablando de algo correcto. O sea, si yo colocara, por ejemplo, esto, miren. Vamos a colocar la O exclusiva aquí. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. La O exclusiva va a ser verdadero cuando los dos sean distintos. Y cuando sean iguales, va a ser falso. Ahora miren, ¿qué pasaría si yo hago la negación de P y Q? Miremos. Aquí sería verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso. No, perdón. Verdadero, falso, perdón. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora miremos acá. ¿Qué sería el sí solo sí? Va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos y los demás van a ser falsos. Pero la negación, ¿cuál sería entonces? La negación sería que este sea falso, que estos sean verdaderos y que este sea falso. Solo que aquí puse 0 en lugar de falso, la costumbre de de estar trabajando con las compuertas. Entonces, aquí sí habría una similitud. Mire, la negación de la doble condicional es una O exclusiva. No sé si me doy a entender. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, esta sí sería una equivalencia. Ahora, a la vez que estamos hablando de equivalencias, estamos hablando de una ley lógica. Si hay dos expresiones totalmente distintas y son equivalentes, entonces a esto se le va a llamar ley de equivalencia. Por ejemplo, si yo les dijera, vamos a poner aquí ley lógica. La negación de la negación
de P es lógicamente, así se escribe, lógicamente equivalente a P. A esto que nosotros conocemos aquí se le va a llamar ley de la doble negación. Y aquí es donde se hace una mención. A veces decía 2 veces no significa sí, dicen algunas personas, ¿verdad? Pero no es, esto no es equivalente a esta ley lógica. O sea, si yo niego la negación de P, entonces voy a llegar a P. Miremos esto en una tabla. Si yo tengo aquí, esto sería verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Cuál sería la negación de esto? Que fuera falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Y cuál sería nuevamente la negación de esto? Verdadero, verdadero, falso, falso. O sea, que llegaría a lo inicial que tenemos de esta expresión. Por eso se llama equivalencia lógica, porque llego al mismo resultado. Licenciado, una pregunta. Dígame. ¿Es necesario escribir ahorita en la que usted borró verdadero, verdadero, falso, falso? Si solo hay una proposición o bastaba con escribir verdadero, falso. Y vuelva a repetirme, es que le escuché un poco. Sí, en el que acaba de explicar usted, noté que escribió verdadero, verdadero, falso, falso. Pero si solo hay una proposición, ¿basta con escribir verdadero, falso nada más? Sí, tiene razón. Sí podría ser. Yo pensando en doble, sí, podría ser verdadero o falso, porque solamente es una condición, es cierto. Entonces aquí llegaríamos a la contradicción de esto, sería falso, falso, verdadero. Y aquí sería nuevamente verdadero, falso, que llegó nuevamente a esta. Eso es una equivalencia. Sí, tiene razón, estamos hablando solamente de una parte, de una proposición. Gracias. De nada. Bueno, también hay otra, que esta es muy importante, que también es una ley lógica porque llegamos a una equivalencia. A esta se le llama ley de Morgan. ¿Y qué nos dice la ley de Morgan? Que si nosotros tenemos P o Q, esto es lógicamente equivalente a lo siguiente. A negar P y a negar Q e invertir este O, que ahora se va a volver una I. Esto es equivalente. O viceversa, ¿qué pasaría si yo sería la negación de esto? Esto es lógicamente equivalente a la negación de P, a la negación de Q, pero se va a invertir esta simbología. A esta ley se le llama ley de De Morgan. Ley de De Morgan. Si hay dudas, por favor, pueden hacerla en este momento. ¿No? Bueno. Entonces, esta sería la primera ley lógica. Esta sería la segunda ley lógica. Ahora vamos a introducirnos a la tercera ley lógica. A esta ley se le llama ley conmutativa. ¿Y qué nos dice la ley conmutativa? Si P o Q es lógicamente equivalente a Q o P. Y esto también puede ser en el momento en que utilicemos el I como conectivo. Es lógicamente equivalente a a Q y P. A estas son la ley conmutativa. La número 4 que vamos a trabajar ahorita se le llama ley asociativa. Quiero comentar, algunas personas no están de acuerdo con llamar a esto como leyes, sino como propiedades. Yo me enfocaría más a la palabra propiedad,
pero como en la mayoría de textos que ustedes van a encontrar se utiliza el término ley, a eso me estoy refiriendo con esto, ¿verdad? Pero sí quiero señalar que la palabra correcta es propiedad. Entonces, miremos. Aquí tendríamos una escritura P, O, Q. Permítanme aquí. Voy a separar un poquito esto. Q, O, R. Esto va a ser lógicamente equivalente. Así es. Esta flechita que ustedes miran así, cuando tenemos como doble línea, se le llama lógicamente equivalente. A que nosotros podamos hacer una agrupación. Aquí tenemos agrupado el Q con el R. Yo podría agrupar aquí el P con el Q para dejar al R afuera. Esto se llama ley asociativa. Lo mismo sucedería que utilizáramos el conectivo I como la parte que separa estos términos. Entonces esto sería lógicamente equivalente a agrupar P y Q y afuera estuviera el R. Nuevamente señalo, estas serían llamadas las propiedades asociativas. Voy a continuar. No sé si hay alguna persona. Sí, dos personas levantaron la mano. En este caso, César y Juan Antonio, por favor. Muy bien. Levantada, ahorita la voy a bajar. Ah, muy bien. ¿Los dos dejaron levantado? No, ahí tenía una dudita ahí, no sé si. Sí, sí. En el caso de la asociativa, ¿qué tal si dejamos afuera la... Ah, sí. Sí, la P, podría ¿verdad? hacerlo también. No hay problema. O sea, aquí se está hablando de que usted puede agrupar por conveniencia a cierta situación. No solamente esas dos opciones que Exacto. aparecen ahí. Ya. Gracias, Lick. De nada. Bueno, vamos a continuar. La quinta propiedad, ya aquí lo señala como ley, vuelvo a repetir, pero es propiedad, es la propiedad distributiva. Vamos a colocarlo aquí. Distributiva. Entonces, si, por ejemplo, si yo tengo P, O, Q y R, esto es lógicamente equivalente, vamos a cerrar aquí en corchetes, a hacer las siguientes agrupaciones. Miren, noten que acá tengo un O y aquí un I. Eso es importante que ustedes puedan observar. Que pueda agrupar P, O, Q y P, O, R. Esto sería como, esta distributiva es como lo que nosotros hacemos como que si fuera un producto de un monomio por un binomio, por ejemplo. Entonces ahí lo podemos ver de esa manera. También si invertimos la simbología, que tenemos O, R, esto es lógicamente equivalente al señalar P, I, Q, O, P y R. Esta es la propiedad distributiva. También vamos a tener otra propiedad que es esta propiedad que se llama idempotente. ¿Y cuál es la propiedad idempotente? Ahí está. Por ejemplo, si yo tengo P o P, esto es lógicamente equivalente a P. Ahora, si yo tuviera P y P, esto es lógicamente equivalente a P también. La número 7 sería la propiedad neutra. Por ejemplo, si yo tengo P y tengo una contradicción o una contradicción, entonces esto es lógicamente equivalente a decir P. Es como que yo dijera 1 más 0 es 1. Por ejemplo, si lo miramos en términos
de notación booleana. Por ejemplo, P y tautología va a ser lógicamente equivalente a P. Es como que, recuérdense que la contradicción es como decir 0 y la tautología es como decir 1. Entonces, P más 0 es P y P por 1 es P. Esto es lo que nosotros miramos con la propiedad neutra. Miremos el 8. Este se le llama propiedad inversa. La propiedad inversa nos dice lo siguiente. Si yo tengo P y su negación, hay un micrófono abierto, por favor si lo pueden apagar. Si yo tengo P y su negación, esto va a ser una contradicción. Por eso de que yo en mi Facebook coloqué que la canción de Arjona es una contradicción. Porque dice, el problema no es problema. Eso es una contradicción. El problema no es problema. Ahora miremos. Si yo tuviera lo siguiente. P o la negación de P. Esto sería una tautología. Esto se le llama propiedad inversa. Si necesitan copiar, por favor, pueden, o si necesitan una foto, o le quieren tomar una foto, pues lo pueden ir señalando. Si no, pues yo continúo, pero sí quisiera que me avisaran si necesitan tiempo. Licenciado, solo una duda ahí. Solo déjeme cambiar esta palabra ley por propiedad, por favor. Solo voy a cambiar esto. Sí, dígame. Esa simbología de F sub O, ¿esa qué es? Contradicción. Esa es contradicción, pero abajo tiene otra que es TO. TO. sub O. Ah, mire pues, el T sub O es tautología. El F sub O es contradicción. Ah, bueno, gracias. Permítame un momentito, por favor. Bueno, vamos a continuar. Pues disculpen, es que tengo perritos por la interrupción. Vamos a continuar con, ya habíamos hablado de la inversa. Ahora vamos a hablar de la propiedad dominación. Y todas estas que vamos señalando aquí, por favor, son importantes que ustedes las vayan colocando y que las tengan presentes. Por ejemplo, P o tautología. Permítanme un momentito. P y tautología es igual, o tautología es igual a tautología. Esa es otra propiedad. Sí, ese se llama propiedad de dominación. Ahora, si yo tengo P y contradicción, va a ser lógicamente equivalente a una contradicción. Entonces voy a colocar esto en agrupación para que ustedes sepan que así va a quedar. La otra sería la ley de absorción o la propiedad de absorción. La propiedad de absorción sería la siguiente. P o P y Q, la absorción en esta escritura va a ser que esto va a ser equivalente a P. Por ejemplo, P y Q, no, P o Q, esto va a ser equivalente a absorber toda esta expresión y colocarlo como P. Entonces, podemos, cuando ustedes miren esta escritura, este patrón de escritura simbólica, la podemos abreviar a la misma, a la palabra, a la letra P que nosotros estamos viendo aquí.
Entonces, hay otras que no señalan algunos libros, pero sí las señalé acá. Por ejemplo, esta sería una importante, es importantísima, que P implica a Q, es lógicamente equivalente a la negación de P o Q. Esta propiedad va a ser muy útil en la mayoría de cosas. También tenemos esta otra, que prácticamente es la doble condicional. Pero estas son las que más se van a utilizar en el álgebra de proposiciones. No sé si hay dudas, pueden preguntar en este momento. La última que escribió licenciado, ¿cómo se llama? Disculpe, la que yo logré copiar fue ley de absorción. La 11, ¿cómo se llama? Ah, sí. Mire, esa tiene un nombre, tiene un nombre particular. Se llamaría propiedad condicional adisyuntiva. Ahora, yo sí quisiera pedirles el favor de lo siguiente. Va a haber una parte importante en lo que estamos trabajando, y es que vamos a ir simplificando por medio del álgebra de proposiciones, vamos a ir simplificando expresiones a través de lo que nosotros vamos a ir viendo. Por ejemplo, un mapa de Carnot, nosotros podemos reducir su expresión al momento de tener estas propiedades lógicas. Entonces, es por eso que es importante que nosotros vayamos conociendo estos aspectos acerca de estas propiedades lógicas. Entonces, si ustedes observan, nosotros vamos a ir viendo diferentes formas de aplicar esta álgebra proposicional, viendo cómo podemos ir aplicando y viendo cómo podemos ir reduciendo términos para llegar a un resultado más lógico y más simple. O sea, prácticamente es simplificar estas teorías de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí, licenciado. Sí, licenciado, estamos de acuerdo. Va, entonces, yo sí vuelvo a señalarles que sí es importante que tengamos prácticamente en conocimiento toda esta situación, y sí les quiero pedir también que tengan a la mano estas propiedades porque nos van a servir para diferentes procesos. Quería comentarles, algunos libros le llaman a esto condicional, a esta propiedad como condicional, y señalan otras formas en que se puede representar, como por ejemplo la negación de P implica Q es lógicamente equivalente a P y la negación de Q, que eso sería otra forma de señalarlo. Y hay la parte que nosotros habíamos dicho de la bicondicional, eso que habíamos escrito anteriormente. Si tenemos que P implica Q, pero también tenemos que Q implica a P, a estos lo podemos también relacionar para tenerlo como una doble condicional. Por lo tanto, podríamos ver otras formas en que podríamos hacer esta similitud. Por ejemplo, podemos, ya que tenemos estas condiciones, podemos ir haciendo una mezcla de ellos. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en este caso?
viendo esta situación y convirtiéndolo a esta que tenemos acá, y viendo esta condición y convirtiéndolo a esto que tenemos acá, podríamos llegar a otra situación condicional. Entonces nosotros podemos ir relacionando aspectos para generar nuevas propiedades lógicas, para que ustedes lo vayan entendiendo de esa otra manera. Entonces, como les estaba comentando, esto nos va a ayudar para reducir procedimientos. Por ejemplo, si a mí me dijeran que tengo la siguiente expresión simbólica y me dijeran redúzcala a su mínima expresión. Entonces vamos a ir colocando acá, aquí voy a ir colocando las razones de lo que voy a ir, de las propiedades que vamos a ir utilizando. Por ejemplo, que tenemos acá. ¿Esto a qué podría ser equivalente? Vamos a ir reduciendo con lo que nosotros vamos teniendo anteriormente. ¿Qué podríamos utilizar acá? Bueno, yo observo que aquí hay una negación, entonces puedo utilizar de Morgan. Puedo utilizar de Morgan y puedo ir escribiendo esto como lo miro acá. Y según lo que nosotros tendríamos, es que esta simbología cambiaría a esta expresión que tenemos aquí y cambiaría a este y este se invertiría. Ahora, por doble negación, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Tendríamos P o Q y la negación de la negación de P, ¿a qué sería igual? Sería P o la negación de Q. Que aquí ya vamos tomando diferentes formas para poder observar. Ahora, viendo la parte distributiva, podemos ir viendo otra forma en que nosotros podemos observar una reducción. ¿Cómo podríamos hacer la forma distributiva en este caso? A ver, alguien que me pueda decir. Recuérdense, la distributiva, solo para que la miren. Si yo tengo PO, y acá tengo, vamos a ver qué era lo que teníamos, era O I, era I. Va, miren pues. Esta es la propiedad que vamos a utilizar. Es como unir este con el Q y unir este con el R, que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a unir P o Q, ¿con quién? ¿Con quién lo vamos a unir? Con P. Y P o Q, ¿con quién lo podemos unir? Con la negación de Q. Con la negación de Q. Y aquí estamos observando prácticamente ideas que se pueden ir surgiendo a través de esto, ¿verdad? Ahora, miremos otra parte que podemos utilizar en este caso. Podemos utilizar asociativa o distributiva, que podría ser en este caso. Si ustedes miran la parte distributiva nuevamente, tenemos una escritura de esa manera acá. O podemos hacer una parte que tenemos aquí, que sería la conmutativa. P o Q es como decir Q o P. Vamos a utilizar la conmutativa en este caso. Vamos a observar. Conmutativa. Entonces, la idea de utilizar la conmutativa es para ir observando partes que nos pueda ir sirviendo. Por ejemplo, yo aquí puedo poner P y P o Q. Puedo ir colocando la negación de Q y P o Q para ir observando esta situación. Nuevamente, podemos utilizar distributiva para ir observando una absorción acá, ¿no? O podemos ver si hay absorción. Miren la absorción que dice P o P y Q. ¿Qué significaría eso? Sería P.
Y eso es lo que tenemos acá, ¿sí o no? Tenemos una absorción. Por lo tanto, si tengo esta parte lógica aquí, lo puedo absorber como P. ¿Qué otra cosa podríamos observar aquí? Lo que podríamos observar, bueno, voy a escribir aquí absorción para que ustedes vayan observando paso por paso qué fue lo que se fue haciendo. Absorción. Y esta, lo que voy a hacer en este caso, lo voy a hacer en la siguiente línea para que ustedes vayan observando lo que vamos haciendo en esta parte. Podemos utilizar distributiva aquí. Por ejemplo, aquí podríamos utilizar la negación de Q y P o la negación de Q o Q. ¿Qué otra propiedad más podemos encontrar acá? Vamos, la idea es ir reduciendo esta escritura. ¿Qué más podemos observar? Licenciado. ¿Cómo? ¿Listo ahí? No, hay una... Recuérdense que hay una parte donde nosotros tenemos con esta negación. Miremos si podemos utilizar una inversa. Sería una tautología, ¿no? La negación de Q o Q, algo así, creo que es la segunda. Vamos a ver. Aquí tenemos la negación de Q o Q. La negación de Q o Q sería algo similar a lo que tenemos acá. ¿Y eso cómo se le llama? Tautología. Tautología. Exactamente. Entonces, esto ya lo podemos ir reduciendo aún más, colocando esto como una tautología. Ya podemos ir absorbiendo esa parte. Entonces, aquí utilizamos, ¿cómo dijimos que se llamaba esto? A ver. La inversa. ¿Y aquí qué utilizamos? Tautología. ¿Cómo? Tautología. No, aquí lo que utilizamos fue la inversa. Porque ya con eso llegamos a la tautología. ¿Estamos de acuerdo ahí? La inversa también. Sí, o sea, aquí utilizamos inversa. En esto, miren, utilizamos inversa. Bueno, miremos qué otra cosa podemos utilizar. Hay una propiedad que podemos utilizar una proposición con una tautología. Y es esta, ¿ve? La de dominación. Si tengo P o tautología, nuestro resultado, ¿qué va a ser? Tautología. Entonces, si tengo P, esto sería como el P o tautología, esto va a ser tautología. ¿Y cómo se le llama esto? Dominación. Ahora, nuevamente tenemos P y tautología. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo P y tautología? Si yo tengo P y tautología, voy a tener P. ¿Y cómo se le llama eso? Propiedad neutra. Propiedad neutra. Entonces, miren, a través de esta escritura, yo llegué a una expresión ya reducida por medio del álgebra de proposiciones. Con eso vamos a terminar el día de hoy. Y voy a guardar de una vez el archivo para enviárselos. Pero no sé si hay alguna duda antes de proseguir, de